Bienvenida, bienvenido a este taller para familia llamado Límites que Cuidan. En este taller vamos a intentar desarrollar con muchos ejemplos prácticos cómo establecer límites para nuestros peques y vamos a explicar por qué esos límites son tremendamente necesarios en su desarrollo. Pero antes de entrar en materia, déjame que me presente. Mi nombre es Vicente González, soy psicólogo y orientador educativo y este es el espacio Nereida, un lugar en el que formamos, capacitamos y también acompañamos a la familia para que el desarrollo de vuestros peques pues, sea lo más óptimo posible. Y siempre que surge alguna dificultad dentro de ese desarrollo, pues estamos a vuestra entera disposición para intentar echaros una mano en el crecimiento sano y positivo de vuestros pequeños. Una vez hecho las presentaciones, vamos con el taller. Vamos a entrar, como estábamos diciendo con el título, en una temática tremendamente relevante sobre los límites, porque en muchas ocasiones pues nos surgen dudas hasta qué momento es pertinente o no poner un límite, en qué situaciones tenemos que ponerlo. Hay muchas veces confusiones de cuando hay límites en torno a riesgo físico, como por ejemplo caernos por unas escaleras, pero hay más dudas muchas veces y más incertidumbre sobre cómo poner límites, por ejemplo, cuando hay un conflicto con un amiguito o con una amiguita, a la hora de compartir juguetes, a la hora de respetar una serie de normas en casa y este tipo de situaciones que suelen generar un poquito más de conflicto y que vamos a trabajarlas en este taller. Vamos con la idea central de este taller. ¿Los límites son necesarios? Total y absolutamente sí. Nuestro pequeño no sabe todavía cómo relacionarse con el mundo que le rodea y lo que le va a dar determinadas herramientas para comprender cómo es el mundo que le rodea son precisamente tus límites, tu educación, tus pautas, tus normas. Esas son las diferentes herramientas que le damos a nuestro pequeño para desenvolverse con él. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tu peque, que está empezando a andar, se dirige directamente hacia una escalera que no tiene protección. Tú ves que se va a caer. Tu peque todavía no lo sabe. Tu peque está experimentando y va directo a esa escalera. ¿Qué es lo que haces tú? Lo coges y evitas que se caiga y le explicas y le enseñas que si se lanza por las escaleras va a echar a rodar y se puede hacer muchísimo daño. Pues esa situación que lo vemos clarísimamente con el mundo físico, lo mismo ocurre, por ejemplo, si quieren coger un cuchillo, si quieren coger una cosa que está muy caliente, nos cuesta mucho trabajo establecer ese límite cuando el daño no es tan físico, el daño no es tan sensorial. Por ejemplo, a la hora de compartir unos juguetes, ¿dónde establecemos el límite? A la hora de una rabita en casa, ¿dónde establecemos ese límite? A la hora de guardar o no guardar los juguetes, ¿dónde establecemos el límite? Sobre si hay que comer o no la comida que está encima de la mesa, ¿dónde establecemos el límite? Con esto lo que te quiero decir es que los límites físicos, los límites que van o que pueden ocasionar un daño, los marcamos con tremenda facilidad. Pero los límites que entran dentro de toda esta parte de relaciones sociales cuestan muchísimo más trabajo. Precisamente es a lo que le vamos a intentar dar solución en el taller de hoy. Vamos a ver o vamos a realizar un recorrido a lo largo de diferentes contenidos donde vamos a ver en primer lugar que los límites también son afectos, una cuestión tremendamente importante que muchas veces se nos olvida. Vamos a ver las diferencias entre pautas, normas y límites, que son cosas que riman entre sí pero no son exactamente iguales. Vamos a ver cuáles son los principios para poder poner unos límites, cómo formular las normas, que ya hemos dicho que no eran exactamente lo mismo, qué hacemos cuando no se cumplen esos límites o esas normas que hemos impuesto, cómo acompañar las rabietas que nacen muchas veces cuando se salta la norma, cómo estimular la autonomía a través de las falsas elecciones y de las consecuencias educativas, y me dirá, ¿pero qué relación tiene la autonomía con la norma o los límites? Porque en muchas ocasiones se saltan las normas o el límite intentando desarrollar su propia autonomía, pero ya lo veremos más adelante en el taller. Vamos a estimular la autonomía desde casa, vamos a ver qué hábitos sostienen todas esas normas y límites que hemos impuesto, vamos a comentar algunas cosas sobre pantalla, juego y aburrimiento, vamos a ver determinadas situaciones reales que ocurren en el día a día, errores frecuentes, cómo hacer un plan familiar y por último algunas frases útiles para que te las lleves en este taller. No te preocupes porque cada uno de estos contenidos los vamos a ver simplemente en dos diapositivas. Una primera diapositiva de carácter explicativo para que sepas un poco de qué estamos hablando y una segunda diapositiva de carácter práctico donde lo que vamos a hacer es aterrizarlo y decir, vale, la teoría está muy bien, pero ¿cómo implemento esto con mis pequeños? Pues todo esto es el recorrido que vamos a ver en el taller de hoy. Primera cuestión que debemos tener en cuenta, los límites también son afectos y esto es algo que nos debemos grabar en la cabeza. Muchas veces pensamos que al nosotros poner un límite es como si estuviésemos enjaulando a nuestro pequeño y nada más lejos de la realidad. Poner un límite significa cuidarle. Vuelvo al ejemplo de las escaleras. Imaginemos que nuestro pequeño va corriendo hacia unas escaleras sin protección y se va a lanzar por las escaleras. Nosotros le ponemos un límite y le decimos, no, por ahí no puedes pasar.
¿Por qué le estamos poniendo ese límite? Porque lo que estamos es evitando que se haga daño. Bien, ahí lo vemos muy claro, pero a la hora de compartir juguetes hay que poner límites o no. Lo cierto es que sí, porque gracias a esos límites que nosotros le ponemos a la hora de compartir determinados juguetes o cómo se comparten esos juguetes, le estamos enseñando a que vivimos en sociedad y vivimos en relación con otras personas. Y el cómo tenemos que comportarnos con otras personas es un aprendizaje fundamental que va a ser tremendamente importante a lo largo de toda su vida. Siguiendo con la misma idea, hay 3 pilares fundamentales que nosotros como familia debemos impulsar en el desarrollo de nuestros peques. Los 2 primeros los tenemos grabados a fuego, con esos 2 no hay problema. El tercero es el que muchas veces se nos olvida. Por un lado tenemos toda la cuestión de los cuidados, es decir, alimentar a nuestros pequeños, protegerlos, proporcionarles descanso, atender la salud si están malitos, toda la cuestión de higiene, de la ducha, todo este tipo de historias las tenemos perfectamente interiorizadas y evidentemente a todos se nos viene a la cabeza que si no le diésemos alimentos, si no le diésemos comida a nuestro pequeño, estaríamos actuando malamente. Eso lo tenemos todos claro. Segundo, los afectos. Todos también tenemos meridianamente claro que a nuestros críos los tenemos que abrazar, les tenemos que decir que los queremos, los tenemos que mimar, los tenemos que acompañar, tenemos que prestarle atención, todo lo que tiene que ver con la parte afectiva. Y eso también lo tenemos bastante claro. Esos 2 pilares nunca hay problema, pero hay un tercer pilar que siempre es el olvidado, el orden, la cuestión de orden, de estructura y de rutina. Es importantísimo que nosotros a nuestros peques le digamos qué pueden hacer y qué no pueden hacer y por qué, y además que tengan un entorno previsible, que ellos sepan qué es lo que va a pasar a continuación, porque eso es lo que le da la tranquilidad y la garantía suficiente como para poder afrontar el día a día. Entonces, de esos 3 pilares, tenlos siempre presente. En muchas ocasiones nos decís, no es que a la hora de imponer un límite yo le estoy haciendo un perjuicio, nada más lejos de la realidad. Quédate con esto, como si fuese una especie de triángulo. Hay 3 puntos centrales en el desarrollo de nuestros peques. Cuidados, todo lo que es alimentación, higiene, todo este tipo de cuestiones. Afectos, mirar, abrazar, decir te quiero. Y el tercero es orden. Imponer normas, imponer una serie de límites, imponer una serie de hábitos y de rutinas en casa es totalmente imprescindible para que nuestro peque se pueda desarrollar de forma saludable. Segundo punto, estamos hablando de pautas, estamos hablando de normas, estamos hablando de límites, pero ¿dónde está exactamente la diferencia? Porque lo cierto es que en el lenguaje coloquial muchas veces pues utilizamos prácticamente los mismos conceptos, confundimos límites con normas y cuestiones similares. Te voy a explicar de una forma tremendamente sencilla y tremendamente resumida cuál es la diferencia entre los 3 conceptos y cómo se aterrizan en el día a día. La clave la tenemos en hacia dónde se orienta. Tenemos por un lado la pauta y la pauta lo que hace es orientarse hacia el futuro. La pauta es algo que tú estás haciendo a día de hoy, aunque tu peque todavía no sea capaz de desarrollarlo, pero porque quieres que en el futuro lo desarrolle así. Por ejemplo, cuando nuestros peques son muy chiquititos, le cuesta mucho trabajo respetar los turnos. Si tienen un juguete, quieren el juguete para ellos y estar todo el tiempo jugando. Tú intentas imponer una serie de turnos, tú le dices, oye, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. ¿Qué pasa? Que sabes que nuestro pequeño muy probablemente todavía no sea capaz de respetar ese turno, pero lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque estás orientada al futuro. Porque aunque tú sabes que en el momento actual le cuesta mucho trabajo respetar el turno, tú lo que quieres es que en el futuro sea capaz de hacerlo. Porque sabes y entiendes perfectamente que cuando juegue con sus amiguitos o amiguitas va a ser necesario, que cuando esté en el cole va a ser necesario y demás situaciones donde respetar los turnos es tremendamente importante. Por lo tanto, la pauta se orienta hacia el futuro. Después tenemos las normas, que son aquellas cosas que nuestro peque ya es capaz de hacer en el presente y que además nosotros la queremos imponer y tratar en el día a día. Por ejemplo, cada vez que nosotros vayamos a sacar un juguete, tenemos que recoger con el que hemos estado jugando anteriormente. Esa norma lo que hace es estructurar la vida y la relación tuya con tu pequeño en el día de hoy, en el presente. Mientras que en la norma tú lo orientas hacia el futuro, es una cosa que tú quieres que tu pequeño pueda hacer en el futuro, con la norma directamente lo estamos actuando en el día de hoy, en el día presente. Y nos queda el límite. ¿Qué es exactamente entonces un límite? Un límite es una línea roja. Es una línea que tú sabes que bajo ningún concepto no podemos saltar. Y ahí entran cuestiones como no se puede insultar, no se puede pegar, no se puede lanzar un determinado objeto, no se puede quitar algo sin permiso y todo este tipo de cuestiones que tú quieres que bajo ninguna circunstancia eso pueda ocurrir. Y además cuadra y se relaciona muchas veces con
aquellos límites básicos que existen pues para que todos podamos vivir en sociedad. No podemos empujarnos, no podemos insultarnos, no podemos golpearnos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de forma muy resumida, la pauta es lo que tú haces en el presente para que tenga efecto en el futuro, la norma es lo que tú haces en el presente para que regule el propio presente y el límite es establecer una línea roja que nunca, bajo ninguna circunstancia, vas a permitir tu pequeño que la sobrepase. Hablamos de la importancia de los límites, pero ¿cómo ponemos un límite sin sentirnos realmente culpables? El problema nace cuando los límites los estamos improvisando. Porque cuando tú estableces un límite de manera improvisada, lo haces desde tu propio cansancio, lo haces desde tu propio enfado. Por eso estás poniendo el límite en ese momento, porque ya se ha dado la situación que a ti te ha sacado de los nervios y entonces quieres imponer el límite. Hay una forma mucho más inteligente de hacerlo. ¿Cuáles son los 3 ingredientes básicos para nosotros poder establecer un límite con nuestro pequeño de forma tranquila, sosegada y segura? Lo primero, muy importante, mantener la calma. Yo bajo ningún concepto puedo perder la calma, por 2 motivos. El primero, porque nuestro peque todavía no sabe regularse y va a buscar en nosotros su figura de referencia el cómo nos regulamos. Si nosotros perdemos los nervios, ellos perderán los nervios. Si nosotros mantenemos la calma, le estamos enseñando poquito a poco, aunque ante cualquier situación pueden y deben mantener la calma. Es el punto número 1. Y el punto número 2, porque nosotros lo que buscamos es que entienda el límite. Y para que entienda el límite se lo tenemos que explicar desde una posición completamente sosegada, pausada y tranquilo, para que lo puedan comprender realmente. Segundo ingrediente, la firmeza. Hemos dicho que un límite es una línea roja y una línea roja que no se puede cruzar nunca. Si nosotros queremos aplicar un límite, cuando aplicamos ese límite debemos ser conscientes que si ese límite se supera, tiene que haber una consecuencia obligatoriamente. Porque si se rebasa el límite y no hay una consecuencia, lo que aprenden nuestros peques es que ese límite realmente no existe. Y tercer ingrediente fundamental, la coherencia. Cuando establecemos un límite, ese límite debe ser inamovible. Si, por ejemplo, yo establezco como límite que no se puede pegar, si mi peque pega a alguien, a quien sea un adulto o a otro pequeño, tiene que tener una consecuencia. Porque si solamente tiene una consecuencia en función de la situación, nuestro peque interpreta que no existe un límite. Es fundamental que haya coherencia. Que si yo digo no se puede pegar, es no se puede pegar bajo ninguna circunstancia. Ahora vamos a ver cómo poner una norma con criterio, con sentido y sobre todo que nuestro peque la entienda. ¿Por qué? Porque en casa todo el mundo intenta imponer normas, pero en la mayoría de las ocasiones cuando le decimos la norma a nuestro peque, oye, como el que escucha llover, no hay forma de que esa norma se interprete y se lleve a cabo. Y realmente el problema no está tanto en nuestro peque, está muchas veces en nosotros que no somos capaces de hacérsela llegar de forma correcta para que la entienda. Vamos a ver algunos trucos. Normalmente el problema que tenemos a la hora de imponer las normas es que son muy vagas y las que tenemos que hacer son útiles, las tenemos que hacer concretas y precisas. Te voy a poner una serie de frases de ejemplo que todos le decimos a nuestros peques, pero que realmente no significan nada. Te pongo un ejemplo. Vais a ir al parque y tú coges y tú le dices, oye, hoy sé bueno. O le dices, oye, pórtate bien. Cuando a ti te dicen sé bueno, pórtate bien, tú coges ese concepto y lo descompones en diferentes partes y tú dices, vale, pues ser bueno implica que no tengo que correr, que no tengo que pegar, que no puedo quitar un juguete sin permiso, que tengo que esperar los turnos y tú en tu mente de adulto estás descomponiendo esa palabra en muchas tareitas pequeñas. Eso tu peque todavía no lo puede hacer. Cuando tú le dices sé bueno, se queda simplemente con el sé bueno y como no es capaz de interpretar todavía qué implica ser bueno, pues no hace nada, por eso no funciona la norma. En vez de decirle sé bueno o pórtate bien, dale algo mucho más concreto y mucho más específico, como por ejemplo, oye, hoy en el parque hablamos sin pegar ni gritar. Eso que acabamos de decirle es muchísimo más concreto que el simplemente sé bueno. Otra frase que utilizamos muchísimo en casa, recoge. Cuando nosotros le decimos recoge es tan sumamente ambiguo que muchas veces no sabe a qué nos referimos. ¿Por qué no pruebas la próxima vez en hacer lo siguiente? Oye, mira, los coches los vamos a meter en esta caja y los bloques los vamos a meter en esta bolsa. Eso es muchísimo más específico y fácil de comprender que recoge. Conforme vaya creciendo, conforme vaya desarrollándose y vaya madurando, le podrás decir simplemente recoge. Pero cuando son pequeñitos, mucho mejor darle pautas y que sean muy específicos y muy concretos. En otras ocasiones le decimos come bien, y cuando le decimos come bien, realmente a lo que nos referimos es que durante la comida tienen que estar sentados y tienen que utilizar los cubiertos y no jugar con la comida. Pues oye, en vez de decirle come bien, dile todas estas cosas que son específicas. En otras ocasiones, cuando la desesperación aprieta, le decimos duérmete ya.
¿Y si probamos la próxima vez en adelantarle lo que va a pasar de forma muy concreta? Oye, cuando terminemos el cuento, vamos a apagar la luz y vamos a descansar y a dormir hasta mañana. Y la última, muy relacionada con la primera, cuando le decimos no te portes mal, cuando realmente lo que le queremos decir es que cuando vaya a cruzar la calle nos tiene que dar la manita antes de cruzar. Así que la próxima vez que quieres imponer una norma en casa, comprueba qué estás haciendo exactamente. Si lo que estás diciendo es muy general y recoge muchas actividades diferentes dentro de la misma palabra, quítalo y prueba con cosas muy específicas que sean mucho más sencillas de entenderla para tu peque. Ya hemos explicado en qué consiste una norma y en qué consiste un límite. Y hemos dicho, además, cómo podemos implementarlos correctamente en casa. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro pequeño se salta esa norma o ese límite? Volvemos a un concepto clave, las consecuencias. Si nuestro pequeño se salta una norma o un límite y no hay consecuencia, lo que entiende es que esa norma y ese límite no lo eran tanto. Nuestro peque, que todavía no sabe comunicarse correctamente, ¿qué es lo que va a hacer cuando quiere eliminar una norma o límite existente? Explotar, normalmente llorar o tener una rabieta, que en muchas ocasiones nos angustiamos y cedemos. Importantísimo, no podemos ceder. Si cedemos, le estamos dando la razón. Esa norma o ese límite no lo eran de verdad. Así que vamos a ver un protocolo muy sencillito de qué podemos hacer por fases para no ceder y mantener la norma o el límite donde corresponde. 5 pasos muy sencillos. Imaginemos que le hemos pedido a nuestro peque que recoja los juguetes con los que está jugando y los meta en una bolsa determinada. Y nuestro pequeño, que quiere seguir jugando, monta una rabieta, pero nosotros la norma que tenemos establecida en casa. ¿Se ha saltado esa norma? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Punto número 1, tenemos que parar y bajar la intensidad. Conforme, y lo veremos después, conforme va subiendo el nivel de nerviosismo de nuestro peque, su capacidad de raciocinio ante lo que le decimos, evidentemente disminuye. Así que lo que primero que queremos hacer es desescalar el conflicto. ¿Cómo desescalamos el conflicto? No permitiendo que nosotros crezcamos al mismo nivel, porque muchas veces nuestro peque empieza a llorar, tiene una rabieta y nosotros empezamos a ponernos nerviosos. Nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que mantenernos completamente calmados. Segundo, recordamos la norma. Oye, cariño, ya estuvimos hablando en varias ocasiones que después de jugar con los juguetes lo teníamos que meter en esa bolsa y que antes de pasar a la ducha teníamos que dejar todos los juguetes recogidos. Con mucha tranquilidad, pero recordando con firmeza esa norma. Tercero, valida pero sin ceder. Oye, cariño, yo entiendo que estés enfadado, yo entiendo que no te apetezca ahora mismo recoger los juguetes, pero es una norma que hay en casa y la tenemos que cumplir. Y antes de irnos a la ducha tenemos que recoger los juguetes y meterlos en la bolsa. Con eso estás validando su emoción, pero te estás manteniendo firme en tu línea. Cuarto, una consecuencia en caso de que sea necesario. Imaginemos que nuestro peque, cuando le mandamos recoger, pues simplemente tiene una rabieta. En ese caso quizás no impere una consecuencia. Pero imaginemos que en el marco de esa rabieta coge un coche rojo que tiene y lo lanza. Ponemos una consecuencia. ¿Cuál puede ser una consecuencia? Pues, por ejemplo, que durante el día de mañana ese coche rojo no se va a poder utilizar. Es una consecuencia que es breve, es proporcional y está relacionada con la actuación que acaba de hacer. Pues cogemos ese juguete y lo vetamos o lo prohibimos durante 24 horas. 5 y último, reparar y reconectar. Una vez que esa rabieta baje, una vez que esa rabieta desaparezca, nos acercamos a nuestro peque, le damos un abrazo, le decimos cuánto le queremos, le decimos que no pasa absolutamente nada, que de todo aprende, que ha cumplido al final muy bien la norma y pasamos a la siguiente tarea. Pero es muy importante que después de esa rabieta, después de esas explosiones, siempre nos dediquemos un espacio de tiempo a reconectar y a reforzar el vínculo con nuestro pequeño. ¿Qué hacemos si tiene una rabieta de las de verdad, de las de explosión y hecatombe? Lo primero que debemos tener claro es que durante una rabieta el cerebro no funciona. Durante una rabieta es absolutamente imposible intentar razonar. Tenemos el cuerpo a 1000 revoluciones, tenemos el corazón que se nos va a salir por la boca y en ese momento nada de lo que nos digan desde fuera va a funcionar. Para acompañar una rabieta tenemos que cambiar la estrategia. Y ojo, que esto no le pasa solo a los peques, también a nosotros. O alguna vez cuando has estado muy enfadado, muy enfadada y ha llegado alguien y te ha dicho, oye, pero no te enfades tanto o no te enfades por eso, que es una tontería. ¿Tu respuesta cuál ha sido? Enfadarte más, ¿verdad? Pues esto exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestro peque está teniendo una rabieta? Actuar nosotros como termómetro, calibrar un poquito en qué punto está de la rabieta y en función de ese punto actuar de una manera o de otra. Te pongo un ejemplo. Vemos que nuestro peque está empezando esa rabieta que está creciendo, esa rabieta que está naciendo. ¿Qué hacemos en ese punto inicial? Lo primero que vamos a hacer es acercarnos, ¿vale? Tener proximidad física y bajar nuestro tono. Porque cuando nosotros bajamos nuestro tono tendemos a calmar la situación. Cuando nosotros gritamos, propiciamos que la situación se levante.
pero cuando hablamos de forma sosegada y calmada, ayudamos a apaciguar un poquito la situación. Nivel número 2. Empezamos a ver que la rabieta sigue en aumento. En ese momento lo único que tenemos que hacerle es demostrarle que estamos a su lado. Única y exclusivamente decirle, cariño, estoy aquí contigo. Cariño, no me voy a ir. Tercer nivel, cuando está en el pico máximo de la rabieta. En ese pico es absolutamente imposible razonar. Lo único que queremos es que fisiológicamente empiece a calmarse. ¿Cómo lo podemos hacer? Un truco muy bueno para esto es ayudarle a gestionar la respiración. Poquito a poquito nosotros y enseñándole cómo tiene que ir respirando. Evidentemente no va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero poco a poco, acompañando la respiración, y lo podemos hacer con algún juguete o con algún globo, vamos a ayudar a que se calme. Una breve nota sobre esto. Nuestro estado nervioso y la respiración es una carretera de doble sentido. Cuando estamos muy nerviosos, nuestra respiración se acelera y cuando estamos muy calmados, nuestra respiración baja. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en proceso de tener una rabieta, nuestra respiración empieza a entrecortarse. Lo bueno de esto es que también funciona al revés. Si nosotros conseguimos, mientras se tiene una rabieta, que empiece a calmar su respiración, su nivel de rabieta y de ansiedad va a disminuir. Entonces, desde nuestra respiración podemos controlar también el nivel de intensidad de la rabieta. Cuarto nivel, la rabieta ya ha pasado del pico y está empezando a disminuir. Ya llegan los sollozos y ya le vemos incluso con la cara y el cuerpo hasta cansado después del pico de rabieta que acaban de tener. Ahí lo que nos toca es acompañarle. Lo que hacemos es le damos agua, una mantita, nos quedamos a su lado, esperamos y le decimos que estamos ahí para lo que necesiten. Y el quinto nivel, cuando ya la rabieta se ha ido del todo, ese es el momento perfecto para entonces y solo entonces sentarnos a hablar con nuestro peque, intentar entender por qué ha tenido la rabieta, por qué se ha comportado así, sobre todo intentar enseñarle estrategia para que la próxima vez que vaya a tener una rabieta sea capaz de comunicarse antes de tener una rabieta. Para esto hay muchísimas técnicas diferentes. ¿Ha entrado ya tu pequeño o tu pequeña en la fase del no por decreto? Oye, ¿quiere que vayamos al parque? No. ¿Quiere que vayamos a la ducha? No. ¿Quiere que juguemos con esto? No. Y todo es no, no, no y no. Esto básicamente ocurre porque están desarrollando su autonomía. Como están desarrollando su autonomía, quieren tomar sus propias decisiones. Cuando tú les dices de ir al parque, sienten como una imposición y lo que les sale decir directamente es no. ¿Cómo podemos solucionar esto de una forma tremendamente sencilla? Con la falsa sensación de control, con lo que llamamos las falsas elecciones. Básicamente lo que hacemos es ofrecerle dos opciones cuando las dos nos interesan a nosotros, para que él elija uno y tenga la sensación de que la ha elegido él. Imagina que ha llegado la hora de vestirse para ir al parque y dentro de su autonomía te dice que no quiere vestirse. No le preguntes si quiere vestirse o no, o si quiere elegir su ropa o no. Fíjate, todas las opciones que nosotros le demos donde pueda responder que no, directamente estamos perdidos. Funciona mucho mejor darle dos opciones que ambas nos interesen. Por ejemplo, ¿te quieres poner la camiseta roja o la camiseta azul? Dentro de esas dos opciones va a tomar una decisión, respetando su autonomía, su necesidad de autonomía, pero al mismo tiempo haciendo justamente lo que tú quieres que haga, que es vestirse. Para aplicar una falsa elección, básicamente lo que seguimos es una plantilla. ¿Quieres esto o esto? Y después pasa lo siguiente. Vamos a verlo con algún ejemplo. A la hora de recoger, oye, ¿por lo que empezamos? ¿Por recoger los coches o por recoger los bloques? Después sacaremos otra caja y cogeremos, por ejemplo, el puzzle. Con esto le estoy ofreciendo dos opciones que las dos me interesan para que elija una y después la otra y después le explicamos cuál es la consecuencia que tiene a continuación. Otro ejemplo, cuando llega la hora de ir a la cama y no se quiere poner el pijama, pues no le ofrezcas ponerse el pijama, le dices, oye, ¿qué quieres ponerte primero, la camiseta del pijama o el pantalón del pijama? Cuando elija, después nos vamos a lavarnos los dientes y dentro de su autonomía elegirá una de las piezas. Así tenemos 1000 millones de opciones y ejemplos disponibles. Pero te voy a contar uno de mi práctica profesional. Acompañando a Peque de 3 añitos al patio, hacía mucho frío y tenían que ponerse el chaquetón. Cuando le dijimos, ponte el chaquetón, lo único que decía el Peque era no, no, no y no. Pero contábamos con algo a nuestro favor. El otro día, ese mismo Peque se había dejado un chaquetón en el cole, así que ese día había dos chaquetones, uno verde y uno rojo. ¿Qué fue lo que hicimos? Ofrecerle, oye, ¿qué chaquetón prefieres para salir? ¿El verde o el rojo? Directamente eligió el rojo, se lo colocó y para el patio, cuando nos había dicho antes como 30 veces que no se quería poner el chaquetón. Hemos hablado de la tremenda importancia que tienen las consecuencias. Siempre que nos saltamos una norma o que nos saltamos un límite, es muy importante que exista una consecuencia y que se ponga. Ahora bien, ¿todas las consecuencias son útiles? Ni por asomo. Es muy importante que aprendamos a poner una consecuencia de forma perfecta para nuestros pequeños. Vamos a diferenciar entre castigo y consecuencia y por qué en muchas ocasiones, fruto del día a día, estamos poniendo un castigo pero no una consecuencia.
El primer gran error suele ser la improvisación. Si, por ejemplo, cuando le pedimos a nuestros peques que recojan, nuestros peques no recogen, entonces nosotros, fruto del enfado, le estamos poniendo un castigo y lo estamos haciendo desde el momento, desde la emoción del momento. Sin embargo, si nosotros queremos aplicar una consecuencia, la consecuencia se escribe junto con la norma. Si nosotros hemos establecido que en casa siempre antes de sacar un juguete hay que recoger el anterior, es importante que junto a esa norma escribamos qué va a pasar si esa norma no se cumple. De esta manera siempre aplicamos la misma consecuencia y no depende del enfado que tengamos en ese momento. Fruto de esa improvisación, lo que ocurre muchas veces es que el castigo es desproporcionado. Le decimos que tiene que recoger, no quiere recoger, le decimos, pues una semana castigado sin jugar. ¿Qué ocurre? Que cuando tomamos conciencia, evidentemente, de lo que acabamos de decir, nos damos cuenta que ese castigo no tiene proporcionalidad con lo que le hemos dicho, levantamos el castigo y así no aprende nada, ni recogió los juguetes, ni ha aprendido una consecuencia. Funciona mucho mejor lo que estábamos comentando, escribir la consecuencia junto con la norma y establecer una consecuencia breve y proporcional. Por ejemplo, si no recoge los coches en el día de hoy, pues mañana directamente podrá jugar con otros juguetes, pero no con los coches. Y ese último ejemplo que te he puesto está muy relacionado con los dos siguientes puntos. Cuando nosotros le decimos que no puede jugar durante una semana, directamente lo que le estamos haciendo es un flaco favor, estamos haciendo un daño a su desarrollo. Sin embargo, si nosotros lo que estamos haciendo es quitar uno de sus juguetes porque no ha querido recogerlo, estamos enseñándole de forma proporcionada y justa a cómo tiene que comportarse. Y además existe una relación directa entre lo que ha hecho y el castigo o la consecuencia que se le está poniendo. Os lo digo de verdad, no funciona. Cuando comete un error o se salta una norma o un límite y nosotros le decimos, pues una semana sin ver la tele, eso no funciona. ¿Por qué? Porque no existe relación entre lo que ha hecho y la consecuencia que nosotros le estamos poniendo. Y otra cuestión fundamental para animarte a escribir las consecuencias y no a improvisarlas sobre la marcha es que no dependan de tu cansancio o que no dependan del día. Te voy a contar una situación que seguro que te suena. Llegamos a casa después de todo el día trabajando y ha sido un día horrible. Y ese día, cuando llega, le tienes que decir que se vaya a la ducha. Y cuando le dices que se vaya a la ducha, la respuesta es no, 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 no y no. ¿Tú cómo respondes? Desde el cansancio. Respondes desde el cansancio. Responde pues a veces gritando, a veces puedes perder la forma, a veces directamente no tienes paciencia. Ahora imaginemos otra situación completamente diferente. Llegas a casa del trabajo de un día que ha sido magnífico. Te han dado un ascenso, te han dado la enhorabuena por lo bien que lo estaba haciendo en el trabajo y llegas radiante. Cuando llegas a casa le dices a tu peque que nos vamos a ir a la ducha. ¿Y qué es lo que hace tu peque? Decirte que no, quitarse la ropa y ponerse a corretear en pelota a picar por toda la casa. Ese día que tú estás de muy buen humor, esa situación, ¿qué es lo que te hace? Gracias. La diferencia no está en la conducta, en las dos ocasiones es exactamente la misma. La diferencia está en tu estado de humor y el nivel de cansancio que tú tenías ese día. Por eso es importante escribirla, para que no dependa la consecuencia de nuestro estado de humor de un día, porque si no la conducta no se aprende. Si un día le echamos una reprimenda por no querer ducharse y al otro día le reímos la gracia, nuestro pequeño no sabe cómo tiene que comportarse. Así que escribe la norma y la consecuencia que te va a facilitar muchísimo la tarea de focalizar la conducta. Sobre fomentar la autonomía de nuestros peques hay una regla de oro. Si tu peque es capaz de hacerlo por sí solo, no puedes hacerlo tú. Ya me ha pasado 1000 millones de veces en diferentes entrevistas con papá y con mamá. Les pregunto muchas veces, oye, ¿tu peque es capaz de ponerse solita el chaquetón? Y en muchas ocasiones la familia me dice que no es capaz. ¿Qué pasa? Que cuando yo se lo pido al peque, de repente, magia, sí que era capaz. Y me encantaría atribuirme el mérito, pero lo cierto es que no es así. Lo que ha pasado es muy sencillo, que cuando yo le pido que se ponga el chaquetón, me cruzo de brazos y le doy todo el tiempo del mundo. El peque, la peque, después de 30 minutos peleándose con el chaquetón, consigue finalmente meter los dos bracitos. Luego sí era capaz de ponerse el chaquetón. ¿Qué pasa en el día a día en casa? Pues que vamos con la presión del reloj, vamos con poco tiempo y no somos capaces de esperar tanto tiempo a que nuestros pequeños realicen una cosa por sí solos. Terminamos ayudándoles más de la cuenta y haciendo las tareas por ellos. Así que la próxima vez que quieras saber si tu peque es capaz o no de hacer algo, pídele que lo haga y dale todo el tiempo del mundo. A ver qué pasa. Y sobre esto, una pequeña reflexión. El tiempo de nuestros peques y el tiempo de los adultos es completamente diferente. Y el correcto es el tiempo de nuestros peques. Muchas veces lo que estamos haciendo es intentar imponer desde el estrés y la presión que tenemos como adultos y la gestión del tiempo, se la trasladamos a nuestros pequeños. Y ellos necesitan su tiempo para crecer, evolucionar y aprender. ¿Cómo podemos estimular la autonomía de nuestros peques de una forma tremendamente sencilla y además gratificante mediante juego?
Tan sencillo como el reto de la semana. Podemos poner en el frigorífico, hacemos una hoja bonita, incluso le pedimos que nos ayude a decorarla y cada día de la semana vamos a hacer un reto de autonomía diferente. Por ejemplo, el lunes se tienen que poner los zapatitos solos, sin la ayuda de papá o de mamá. Por lo menos intentarlo, aunque después veamos que si tras varios intentos no lo consigue, nosotros le echemos un cable. El martes, por ejemplo, servirse su propio vaso de agua a la hora de comer. El miércoles, elegir entre dos camisetas diferentes. El jueves, preparar solita la mochila del cole. El viernes, llevar su plato al fregadero, aunque eso lo puede hacer todos los días. El sábado, lavarse los dientes sin que nosotros tengamos que estar recordándoselo. Y el domingo, vestirse del todo al ritmo y tiempo que necesite. Con esto lo que hacemos es convertirlo en una especie de juego donde cada día es una misión que tienen que conseguir y así focalizamos la autonomía y también nos recordamos a nosotros mismos que es importante que le dejemos su tiempo y espacio para crecer y desarrollarse. ¿Cuál es la mejor manera de que un límite o una norma perdure en el tiempo? Con las rutinas, con los hábitos. El cerebro de nuestros peques necesita rutina, necesitan ser capaces de predecir qué es lo siguiente que va a pasar. Cuando son capaces de predecir qué es lo siguiente que va a pasar, su conducta es muchísimo mejor. Fíjate que cuando llegan a la guardia o al cole, ¿qué es lo primero que hace? Una asamblea donde le cuentan qué es lo que van a hacer a lo largo de todo el día, porque eso es lo que les facilita adelantarse a los siguientes acontecimientos y por lo tanto tranquilizarse. Y un peque tranquilo es un peque que está mucho más cerca de cumplir la norma y el límite que hemos impuesto. Poner un hábito o una rutina significa tener un Excel súper cuadrado con cada media hora que es lo que tenemos que hacer. No es necesario, basta con una cosa muy sencillita. Te propongo que si no tienes ningún tipo de rutina establecida ahora mismo con tu peque, establezcas simplemente una rutina de 5 pequeños bloques que digas qué harías por la mañana, a qué hora es la hora de comer, qué vamos a hacer más o menos por la tarde, qué vamos a hacer para cenar y qué vamos a hacer a la hora del sueño. Si nosotros, por ponerte un ejemplo, le vamos adelantando desde el comienzo del día que después por la noche, una vez que elija qué pijama se quiere poner, nos vamos a lavar los dientes y se vaya a dormir, es mucho más probable que lo cumpla, porque ya se lo estamos anticipando a lo largo de todo el día. Así que una de las primeras actividades que debemos hacer con nuestro peque todas las mañanas es contarle qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Con simplemente 5 bloques muy sencillitos, le vamos anticipando las diferentes tareas que van a realizar en el día. Ojo, que su memoria todavía es muy pequeñita y es posible que necesitemos decírselo a la primera hora de la mañana, también a la hora de comer y probablemente después de merendar. Conforme vaya pasando el tiempo y la rutina sea cada vez más compleja, puedes probar a hacer una rutina solo por la mañana, otra rutina solo por la tarde, ir variando, ir meter una rutina de forma semanal, pero bueno, con que empiece con 5 bloques es más que suficiente. ¿Deben tener pantalla nuestros peques? Sí y no. A ver, si nos ponemos estrictos, claramente la evidencia científica nos dice que no deben tener tiempo de pantalla. ¿Qué ocurre? Que también debemos ser realistas y hay pequeñas situaciones donde nuestros peques pueden acceder a las pantallas. También vivimos en un mundo eminentemente tecnológico donde tenemos pantallas por todos los sitios. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Intentar reducir mucho el tiempo de pantalla y cada vez que tengan tiempo de pantalla, hacerlo con cabeza y con sentido común. Y muy importante, la pantalla nunca puede ser un sustituto ni del juego ni un parche para el aburrimiento. Nuestros peques se tienen que aburrir, que es un motor de creatividad impresionante, y tienen que aprender a jugar con otras cosas que no impliquen estar con una pantalla delante. ¿Por qué hay muchas veces rabietas cuando le quitamos la pantalla? El primero porque tiene un cierto componente adictivo, al final no deja de haber sonido muy estridente, colores muy llamativos y eso le llama mucho la atención. Pero es que además cuando nosotros le quitamos la pantalla estamos quitando una actividad y no le estamos ofreciendo una alternativa y ofrecer la alternativa es tremendamente importante. Vamos a ver 5 necesidades de nuestros peques que están muchas veces relacionadas con la pantalla y qué alternativa podemos ofrecerles. Cuando veamos que nuestros peques tienen mucha necesidad de movimiento, cuando tienen mucho nerviosismo, muchas veces le damos la pantalla para que se estén calmados, pero en ese momento el nivel de energía de actividad de su cuerpo es muy alto. La única forma que hay de canalizar esa energía es precisamente mediante el movimiento. ¿Dónde podemos hacer ese movimiento? En el parque, a través de un paseo o muy sencillo, hacer en casa un circuito con cojines. Sí, cojo incluso diferentes prendas de ropa que tenga y las pones en el suelo. Por ejemplo, formando un 8 o formando un pequeño circuito de atletismo y le pides que gatee a través de ese circuito. Con esa actividad tan tonta estás entrenando la motricidad, estás entrenando la planificación y además estás permitiendo que drene toda esa energía acumulada. ¿Qué hacemos también cuando tiene esa necesidad de calma, de estar concentrado realizando la tarea? Pues muy fácil, vamos a darle cosas manuales que impliquen un nivel muy alto de concentración. Por ejemplo, leer un cuento, utilizar plastilina o montar un pequeño puzzle.
En otras ocasiones, ¿qué ocurre con el tema de la pantalla? Que nosotros como adultos estamos realizando algo que en ese momento tenemos que hacer y empiezan papá, papá, papá o mamá, mamá, mamá y al final, como necesitamos ese tiempo, pues le terminamos dando la pantalla. Cada vez que reclamen nuestra atención de esa manera, dedícala aunque sea 5 o 10 minutos. Intenta meter esos 5 o 10 minutos de atención y ofrécele una de las alternativas que estamos comentando. Mucho mejor que ofrecer la pantalla de primera mano. Y una alternativa buenísima a la pantalla es crear en mayúscula. Lo único que necesitas es papel, colores y cartón. Si tienes esos tres materiales en casa, siempre hay un universo infinito de posibilidades para crear. También puedes tener un pequeño librito donde tenga diferentes formas o dibujos hechos en cajas de cartón que pueda facilitar a tu peque para que lo imite. Y así también desarrollamos la cognición y la motricidad. Y la pantalla es parche de uno de los grandes males de nuestro tiempo, el aburrimiento. El aburrimiento es necesario en nuestros peques. El aburrimiento es necesario para estimular la creatividad, para llenar esos espacios. Es absolutamente fundamental. Estar aburrido no es malo, nada más lejos de la realidad. Cuando se pasa ese periodo, ese pequeño intervalo del estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, la cabeza empieza a divagar y a intentar crear alternativas. Aguanta sin darle la pantalla ese pico máximo del aburrimiento y después verás como tu peque empieza a crear diferentes juegos y opciones sólidas. Ahora vamos a ver de forma muy rápida algunas situaciones que se dan muchísimas veces. ¿Por qué vamos a ver esas situaciones? Porque te vamos a dar una frase comodín que puedes utilizar en las diferentes situaciones para que no tengas que improvisar, para que esa norma, ese límite y sobre todo la consecuencia no la tengas que poner sobre la marcha, sino que con estas frases comodines tengas suficiente. Lo primero, para cuando no quieres recoger, nos mostramos tajante. Primero guardamos los bloques. Fíjate, no le decimos que recojamos, le decimos primero guardamos los bloques y después sacamos los coches. Y esa equivalencia de primero ocurre esto, después ocurre lo siguiente, nos mantenemos tajantes y hasta que no hace X no puede pasar. ¿Qué le decimos cuando estaba viendo los dibujitos? Decidimos que llega la hora de quitarlo y apagamos la tele y entra en una rabieta. No cedas. Repite una frase en bucle de forma muy calmada como una especie de mantra. Algo parecido a quería más dibujitos, lo entiendo, pero la pantalla ha terminado. Eso una y otra vez y bajo ningún concepto cedas. Si tú ese momento cedes y le vuelves a poner la pantalla, le estás enseñando a tu peque que mediante la rabieta puede controlar tu conducta. Otra cuestión que pasa muchas veces es que le dejamos cruzar un límite cuando detectamos que está muy enfadado o muy cansado. Por ejemplo, nunca le dejamos pegar, pero si está muy enfadado, ahí sí que tenemos un poquito más de margen. No, cuando nosotros hemos marcado un límite, cuando hemos marcado una línea roja, me da exactamente igual lo que ocurra, que bajo ningún concepto puede realizar esa acción. Aquí lo que hacemos es separar la acción de la emoción. Nosotros le decimos, no te voy a dejar que pegues, pero estoy aquí para ayudarte. Por un lado, impedimos que haga la conducta, pero por otro lado, validamos su opción. Cuando no quiere irse a dormir, pese a que lo teníamos en la rutina, no te pongas a negociar. Mientras más tiempo negocies, más tiempo que está pasando contigo, que es justamente lo que quiere. Ahí tenemos que mostrarnos tajantes y recordarle lo que ya teníamos puesto en la rutina, que ya hubo cuento y hubo besito de buenas noches y que ahora lo que toca es descansar. Se lo repetimos el número de veces que sea necesario, con toda la calma y apagamos la luz. Otra cuestión muy importante es que con nuestros peques tenemos que establecer una serie de normas que sean de seguridad, que tengan como una especie de apellido, como una especie de importancia. De hecho, cuando nosotros escribamos las normas, que te recomiendo escribirlas, puedes asignarle a esta norma de seguridad una pegatina de estrellita al lado. ¿Por qué? Porque su integridad física depende directamente de ella. Cuando se salta alguna de esas normas de las que depende su integridad física, como cruzar la calle, por ejemplo, sin mirar, es muy importante que lo cojamos, nos pongamos a su altura, que estemos mirándonos directamente a los ojos y les recordemos que esa es una norma de seguridad. Y en cuanto lleguemos a casa tenemos que volver a donde tenemos puestas las normas y remarcarle la norma que ha roto en el día de hoy. Te voy a proponer un autodiagnóstico, una forma muy rápida y sencilla para que evalúes tu propia conducta en el día a día y puedas analizar si esas normas o esos límites o consecuencias que estás poniendo en casa son apropiados o no. Ojo, importante, esto no lo hago para que te puedas juzgar a ti mismo, esto lo hago simplemente para intentar reorientarte. En muchas ocasiones hacemos cosas que creemos que están bien hasta que alguien nos dice lo contrario. Y oye, después de analizarlo pensamos, oye, pues puede ser que tenga razón, no lo había pensado. Lo que busca básicamente este autodiagnóstico es que puedas darte cuenta de esa serie de detalles que a lo mejor quieres cambiar en el día a día. El autodiagnóstico consiste en lo siguiente, yo te voy a dar una serie de situaciones y tú tienes que marcar si las haces en casa o no y si las haces te propongo una alternativa. Primera situación, muchos avisos sin actuar.
Le decimos, por ejemplo, a nuestro peque, José, a la cama, 5 minutos, José, a la cama, cuarta vez, José, a la cama, y así sucesivamente. Cuando nosotros hacemos esto, lo que entiende nuestro peque es que se lo podemos decir 15 veces, que no pasa absolutamente nada. Para esto es mucho mejor darle un único aviso y si en ese aviso no lo cumple, aplicar una consecuencia que esté proporcionada. Segundo, cambiar la norma en función del cansancio. Por ejemplo, hay días en los que sí se puede saltar en el sofá, pero días en los que no, en función de si estoy feliz o estoy contento. Eso lo tenemos que evitar, porque si no lo que estamos es mareando a nuestro peque que nunca sabe cómo comportarse. A la hora de establecer las normas es mejor establecer muy poquitas normas, pero que estén muy claras y sean fijas desde el principio, que no muchas y que vayan cambiando. Otra situación habitual, cuando hace una trastada o está cerca de cometer una rabieta, ¿qué es lo que suele hacer? Elevar la voz. Lo que funciona es justo lo contrario. Me acerco con calma y bajo la voz. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en una clase. Cuando hay una clase numerosa y están todos gritando a la vez, si el profesor o la profesora va elevando el tono, lo que hace la clase es que lo sube y se pone en una competición de a ver quién grita más. Pero cuando el profesor o la profesora baja el tono de voz, la clase se calla para poder escucharlo. Pues esto es exactamente igual. Otro error habitual es explicar mucho cuando estamos dentro de una situación de conflicto. En una situación de conflicto no se explica, se rebaja la tensión. Ya explicaremos cuando la situación vuelva a su cauce. Recuerda, cuando tú estás muy enfadado o muy enfadada, ¿qué es lo que te sirve? Primero calmarte y después hablar. Si cuando tú estás en el pico del enfado viene alguien e intenta razonar contigo, lo más probable es que se lleve un bocado. Otro error fundamental, de hecho casi de los más importantes, cedo para que el llanto pare. Por ejemplo, estoy en un bar o en un restaurante, empieza a llorar o a patalear porque quiere el móvil y yo, para que se calle, le cedo el móvil. Con eso acabamos de enseñarle que con su llanto va a controlar nuestra conducta. ¿Qué hacemos en estas situaciones? Validamos la emoción, entiendo que estés triste, entiendo que estés a disgusto, pero nos mantenemos firmes. Pero ya sabes que fuera de casa no hay pantalla y nos mantenemos firmes. Otro error habitual es darle amenazas imposibles. Cuando, por ejemplo, ya nos tiene hasta la coronilla y le decimos, como haga esto, vamos a estar un año sin ir al parque. Tú sabes perfectamente que no vas a estar un año sin ir al parque. Si tú haces esa amenaza, uno, es desproporcionada. Y segundo, al tú realizar esa amenaza y después no poder cumplirla, lo que le estás enseñando es que lo que dices es que la consecuencia nunca tiene lugar. Por eso es mucho mejor consecuencias que sean muy breves, que sean proporcionales y sobre todo que sean posibles. Y otro error muy habitual del que muchas veces no nos damos cuenta, que solo le prestamos atención cuando ya nos lleva al límite. Te pongo un ejemplo. Imagina que estás hablando por teléfono y mientras estás hablando por teléfono empieza a tirarte de la camiseta, papá, 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 papá. Cuando te ha dicho papá 17 veces, tú ¿qué es lo que hace ya? Girarte y te gira enfadado. Pero ha conseguido tu atención y entiende que si te lleva al límite va a obtener tu atención. ¿Qué podemos hacer en una situación así? Cuando esté todo el tiempo papá, 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 no prestamos atención en ese momento. Sin embargo, cuando ya entienda que estamos en un momento tranquilo y accesible y nos llame, le decimos, muy bien, lo has hecho estupendamente bien, ahora que yo podía hablar contigo, ahora me has llamado. En vez de reforzar desde nuestro estado nervioso, es mucho más reforzar de forma positiva. Por ejemplo, un día que estemos tranquilos y que nuestro pequeño venga y simplemente nos llame la atención y en ese momento nosotros estemos disponibles, se lo decimos, muy bien. O si ha habido un día, por ejemplo, que tú estés hablando por teléfono y ese día no te ha estado interrumpiendo, no te ha estado llamando, cuando termine la llamada te acerca y le dice, lo has hecho estupendamente bien. Estás hablando por teléfono y te has esperado a que yo terminase. Como norma general, intenta siempre reforzar desde lo positivo. Funciona mucho mejor que desde lo negativo. ¿Cuál es uno de los principales problemas a la hora de establecer normas, límites o consecuencias? El primero de los problemas es que es difícil. Ya hemos visto a lo largo de todo el taller que hay muchos detallitos que hay que tener en cuenta y no siempre es fácil llevarlo todo a la vez. El segundo de los problemas es que si es difícil solamente para nosotros mismos poner todas las cosas en pie, imaginemos si la tenemos que consensuar con otra persona a nivel familiar. Porque eso es fundamental. Si somos varios en casa, todos tenemos que tener los mismos conceptos de norma, límite y consecuencia perfectamente acordados y que sean perfectamente claras y vayan al unísono. Así que te voy a ofrecer una serie de preguntas para poder debatirlas a nivel familiar y que los acuerdos y conclusiones a las que llegáis lo escribáis en una hoja. Esa hoja va a ser la que os va a guiar a la hora de poner una serie de normas, de límites, de pautas y de consecuencias. Imaginemos que nos sentamos a nivel familiar. ¿Cuáles serían las preguntas fundamentales? La primera de las preguntas, cuando nosotros queremos poner una norma o un límite, que tenemos que hacernos es ¿qué situación exactamente queremos mejorar? Y marcar solamente una situación. Oye, queremos marcar a la hora de comer, queremos marcar cuando va al parque, queremos marcar cuando recoge, queremos marcar cuando se ducha.
Si queremos hacer todo eso a la vez, no funciona. Elige una única situación para empezar. Segundo, describe con tu pareja qué pasa exactamente, con todo lujo de detalle. Mientras más detalles tenga, mejor que mejor. Tercero, reflexiona y piensa qué quieres exactamente que aprenda. Esto puede parecer una tontería, pero es que a lo mejor tú quieres que aprenda una cosa y tu pareja quiere que aprenda una cosa diferente en la misma situación. Y de ahí surge el conflicto en que tu peque está recibiendo mensajes contradictorios, así que poneros de acuerdo en un único aprendizaje. Cuarto, ya hemos dicho que la norma tiene que ser concreta, que no sirve el recoger, sino que tenemos que decirle que los coches rojos van en esta bolsa y los bloques en esta otra. Muy bien, pues consensuar a nivel familiar cómo vais a concretar la norma con toda la descripción al completo. 5. Y para que siempre llegue de la misma manera, no solamente consensuar la norma concreta, sino consensuar la frase. Es decir, cómo le vamos a explicar la norma y si se la salta, qué le vamos a decir exactamente. Pensad también e ir al unísono en qué falsa elección podéis implementarle. Por ejemplo, ¿te dejo primero recoger los coches o primero los bloques? ¿Cuál de ellas prefieres? Y ofrece siempre las mismas opciones todos los miembros de la familia. Por supuesto, establecer qué consecuencia habrá si esa norma o ese límite no se cumple. Y es fundamental que la consecuencia sea exactamente la misma para todos los miembros de la familia. Esto en un doble sentido. Por un lado, que todos los miembros de la familia apliquen la misma consecuencia al pequeño si no cumple la norma, pero que después, que si nuestro peque ve que nosotros no estamos cumpliendo la norma, también a nosotros nos apliquemos la consecuencia. De nada vale decirle a nuestro peque que tiene que recogerlo todo y que después nosotros no recojamos nada. Fundamental que nos planteemos cómo vamos a reforzar el avance. Es decir, si durante 2 o 3 días consecutivos recoge los juguetes perfectamente, ¿cómo lo vamos a premiar? Pues hablad de cómo lo vais a premiar y hacerlo de forma conjunta. Y por último, pero no menos importante, ¿qué vamos a hacer si perdemos la calma? Hemos hablado de que es importantísimo nosotros como adultos mantener la calma en todo momento para aliviar o calmar la situación o la rabieta. ¿Qué pasa? Que somos humanos y muchas veces pues nosotros también perdemos la calma. Podéis establecer una palabra de seguridad para decirle al papá o a la mamá cuando estamos empezando a perder el control. De forma que si mi pareja me dice escritorio, yo ya sé que con eso lo que se está refiriendo es que me está viendo que estoy empezando a alzar la voz y a perder el control. Cuando eso ocurra, utiliza la palabra de seguridad. Si notas que estás muy nervioso, salte de la situación y que se encargue tu pareja. Y así ayudamos a que todo siempre esté un poquito en calma y reine la paz. Algunas frases útiles para el día a día que lleves en tu bolsillo para utilizar con tu peque en diferentes situaciones. La primera, estoy aquí, estoy contigo. Esto muchas veces se lo decimos con nuestro gesto y con nuestro afecto, pero oye, no está nada mal que lo escuchen de nosotros. Segundo, validar sin ceder. Oye, entiendo que estés enfadado, pero bajo ningún concepto te dejo pegar. Tercero, planifica las acciones. Primero realizamos esto, después hacemos esto y después haremos esto otro. Cuarto, no hacer las cosas por ello, ofrecerle simplemente ayuda. ¿Quieres intentar ponerte los zapatos solito o quieres que te ayude? 5. Premia lo positivo. Si ves que has sido capaz de esperar en un juego de turno, cuando termine se lo felicita y le monta una fiesta. Qué bien lo ha hecho mi niño, qué bien lo ha hecho mi niña, que ya se comporta como un niño y una niña mayor y es capaz de aguantar su turno. Sexto, no dejes que el llanto module la norma. Si tú has dicho que no hay pantalla por mucho que llore. Y 7, muy importante, después de cada rabieta o después de cada conflicto, recupera la relación. Le dice, ya ha pasado cariño, le das un abrazo grande, un beso y le dices que lo quieres. 7 ideas resumen que quiero que te lleves del taller. La primera, los límites no son una falta de cariño, justamente lo contrario. Piénsalo así, ¿qué harías si tu peque va corriendo desbocado hacia una escalera? Impedir que se lance por las escaleras. Eso es ponerle un límite. Pues igual que es un límite físico, existen límites sociales, emocionales o de otro tipo que son necesarios poner. Segundo, las normas que pongamos en casa deben caber en la carilla de un folio. Si nosotros ponemos 17 normas diferentes, va a ser imposible que nos acordemos de todas las normas y todas las consecuencias. Mejor poquitas normas, pero que estén muy claras y que se hagan cumplir siempre. Tercero, gran parte del éxito de toda intervención está en la calma del adulto. Si el adulto pierde los nervios, no hay nada que hacer. Cuarto, lo que hace que una conducta se dé más veces o menos veces es tu atención. Si tu peque tiene una rabieta en un supermercado y cuando tiene la rabieta tú lo que haces es cogerlo en brazos, con esa atención lo que le estás diciendo es que cada vez que haya una rabieta tendrá tu atención. 5. La única manera que hay de entrenar la autonomía es desarrollándola. ¿Tú quieres que sea autónomo poniéndose los calcetines? Pues que practique poniéndose los calcetines. Si se lo haces tú siempre, no hay aprendizaje posible. 6. Las rutinas reducen los conflictos porque hacen la vida predecible. Tú le estás diciendo a tu peque lo que va a pasar después y como ya sabes lo que va a pasar después, no genera un conflicto y no genera un problema.
Y 7, y muy importante, no buscamos obediencia, buscamos regulación. No queremos que acate todas y cada una de las cosas que le decimos, lo que queremos es que aprenda a regularse de forma autónoma. Y nada más y nada menos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya resultado interesante este taller, que te hayas podido llevar muchas ideas productivas y provechosas para aplicar en casa, y decirte simplemente que estamos a tu disposición por si hay alguna duda o algo en lo que te gustaría ampliar información o que quieras conocer los próximos talleres disponibles. Nos puedes escribir por correo electrónico a nereidainfantil@gmail.com o al teléfono, que también puedes enviar un WhatsApp, al 601-678816. Te recordamos que Nereida es un espacio de acompañamiento familiar a través de talleres, a través de evaluaciones del desarrollo de nuestros peques y también con sesiones individuales. Un besito muy grande, muchas gracias por estar en este taller y quedo a vuestra disposición por lo que podéis necesitar. Hasta pronto.